Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola. El día de hoy me tocó una charla diferente y surge con base en una pregunta que me hicieron de cómo continúo con la libertad espiritual, de qué me libró Jesús cuando murió en la cruz y qué es lo que realmente seguimos. Entonces me pusieron a estudiar, pero creo que el Espíritu Santo reveló bastantes cosas, así que pongamos nuestro corazón dispuesto a orar. Señor Jesús, hoy te pido que te derrames de una forma sobreabundante y especial sobre cada una de las personas que vayan a recibir esta información, Señor. Te pido que abras los corazones de la gente, Señor, que se respondan muchas de las preguntas que se han hecho, Señor, y que vengas a traer de verdad libertad en cada uno de los corazones, Padre Santo, para que esto sea de bien, Señor, para que esto sea tuyo, Señor, para que sepamos que vamos por el camino correcto. Te pido que yo solo sea un instrumento, Señor, y que vos seas el que haga todo, Padre Santo, para que esto sea por vos, para vos y con tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Espero que ahí estén viendo mi pantalla. Y la charla de hoy se llama Libertad Espiritual. Vamos a ver primero qué fue lo que pasó con el pecado, quién lo trajo y quién nos liberó. Perdón, se me fue. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo. Y esto lo lleva al capítulo 6.
Pablo les recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos, que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ok, como vimos en el video, la primera persona que trajo el pecado fue Adán. Pero después viene Jesús a liberarnos y a darnos vida y vida en abundancia. Es ahí cuando cada uno de nosotros hizo una oración especial en la que decide recibir a Cristo y aceptarlo como su Dios y Salvador. Es tal vez ese momento en el que usted siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se le hacen revelaciones a través de la naturaleza y de muchas cosas que hay a su alrededor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios nos amó tanto, 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 que dio lo que Él más amaba para que nosotros seamos libres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted sería capaz de mandar a matar a su mamá o mandar a matar a sus hijos o a alguien que usted ama mucho solo para salvar a un montón de gente que solo lo escupe, lo trata mal, le hace irreverencias? Vea el grado de amor de Dios. Pero entonces Jesús muere, ¿y de qué nos liberó? ¿Qué pasa? Nos libera de la culpa. En el momento que usted recibe a Jesús en su corazón, todas las culpas que tuvo, usted fue culpable de muchas cosas, es cierto, pero llegó a un arrepentimiento y dijo, Señor, perdón. A partir del momento en el que usted le dijo que sí a Jesús o que decidió entender su vida, usted se da cuenta de cosas que hace mal y empieza a decir, uy, Señor, perdón, esto está mal, uy, Señor, perdón, esto no está correcto, uy, Señor, perdón, esto estaba acostumbrado a hacerlo, pero no es de tu agrado. Pero, ok, ya usted se arrepintió, tiene que tratar mucho de no volverlo a hacer, pero su culpa ya pasó, deje de taladrarse. En Isaías 53, 5, 6 dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Qué importante la parte que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es cierto, todo el mundo lo hace, entonces yo lo hago. Es la moda, entonces lo voy a tratar de hacer. O me satisface el ego, la carne, entonces ¿qué importa? Pero Dios es tan bueno que sabe que eso todo nos trae la maldad y que entonces manda a su Hijo para que el que crea ya no tenga culpa. En Romanos 8, del 1 al 2 dice, por lo tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos unidos en Jesús y al estar unidos en Jesús recibimos el Espíritu Santo. Esa sensación de paz, ese escalofrío pero lindo, ¿verdad? Esa sensación de calientito, esa poderosa cosa que uno siente a la par cuando está orando. Eso es estar en Cristo. Y entonces eso hace que todo el pecado se muera y que usted viva en la ley del Espíritu de Dios. Así que no tenga culpa,
ya pasó. El dominio del pecado. La cruz de Jesús hace que usted crea en Dios, se nutra su espíritu y su carne y su pecado ya no lo gobierna. ¿Qué quiere decir esto? Si antes usted se enojaba mucho y vivía de chicha, o si antes usted estaba acostumbrado a satisfacer las cosas que la gente quiere, entonces estaba en dominio del pecado. En Colosenses 1, 13, 14 dice: Él nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Usted pida perdón, pero sepa que ya Dios lo perdonó y que ya su carne no va a estar dominándolo a usted, sino el Espíritu Santo. En la medida que usted lo busque, ore, lea la palabra, busque prédicas, busque charlas, hable con personas que estén en Cristo, su espíritu va a estar más fuerte y va a ser capaz de hacerle frente al dominio del pecado y no lo va a gobernar. Jesús es la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Y Él dice: síganme, y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz de vida. ¿Cómo hacemos para seguir a Jesús? Es simple. Si usted no sabe la vida de Jesús, si no la ha leído, si no sabe lo que Él representa, no lo va a poder seguir. Lea los evangelios, lea la Biblia, para que pueda saber qué es el ejemplo que Él nos da. En Gálatas 5:16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo lo va a guiar. El Espíritu Santo lo va a hacer saber qué no está bien y qué no está mal, quién tiene que tener cerca y a quién no tiene que tener cerca, por qué y para qué hay ciertas personas en su vida y hay cosas que le están sucediendo. El Espíritu Santo lo va a guiar a tomar decisiones correctas, a saber si toma este negocio, si no toma este negocio, a saber si está haciendo bien o si está haciendo mal. Esto me gusta mucho porque dice: ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora son libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban antes ustedes? Cosas que ahora le avergüenzan y le conducen a la muerte. Hay cosas que usted se acuerda y dice: Dios mío, ¿en qué momento hice eso? Perdón. Y cosas que entonces hacen que usted se sienta amargado, se sienta triste, se sienta enojado, se sienta como con odio hacia ciertas personas. Eso le trae la muerte a su espíritu porque no le libera, no le da paz. Pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo yo estoy dejándome llevar por la carne? ¿Cómo yo sé qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es el pecado que estoy haciendo? La gente que no es fiel al matrimonio, la gente que tiene relaciones sexuales prohibidas. Y este punto es tan denso y tan difícil porque ahora todas las cosas se solucionan con sexo y ya. Si yo estoy enojado y entonces ahí está mi novia o mi novio, llego y tengo relaciones sexuales y listo. Esto es un tema difícil, pero las relaciones sexuales están hechas y diseñadas por Dios y para que haya un contacto lleno de amor, lleno de esa ternura, lleno del Espíritu Santo dentro del matrimonio. Y lo dice claro en esto que les estoy mostrando. Muchos vicios. ¿Qué vicios tiene usted? Cigarro, comida, guaro, juego, ¿verdad? Hay vicios de vicios, malos pensamientos.
cuando usted piensa mal de otra persona, le desea el mal y aunque sea un enemigo o aunque haya actuado cosas malas, usted no tiene que tener malos pensamientos, pero también los malos pensamientos lo sabotean a usted. Yo soy un estúpido, estoy frustrada, no, yo no sirvo, me quedé estancada, en que me siento sola, eh, Jesús no está conmigo, ¿verdad? Esos pensamientos no vienen de Dios, esos pensamientos no lo liberan. Usted está pecando por malos pensamientos. Adoran ídolos falsos. Qué fácil adorar a quién, al dinero. Si no tengo plata no puedo hacer esto, necesito más plata para comprarme un carro, pero uno se enfoca en la plata, la plata, la plata. Ahora, no necesariamente usted tiene que tener mucha plata y ser millonario para creer que la plata lo es todo. Si usted vive pensando en que no gasto porque esto, en que no hago por lo otro, en que mejor lo guardo porque esto, en que aquí y allá, ¿verdad? Eso quiere decir que su ídolo es la plata y usted tiene la capacidad de orar a Dios para que Él lo libere. Les voy a dar un testimonio. Yo tengo una casa de alquiler que por razones personales me tuve que venir a vivir a San José, entonces alquilé la casa. Y resulta que vino el huracán Otto y después otra tormenta, 3 semanas después, y la casa se inundó 2 veces. Se le pudrieron las puertas, la refrigeradora me la encontré en el piso, el agua llegaba como hasta la rodilla, todos los tomacorrientes estaban malos, todo el sistema eléctrico se pudrió, ¿verdad? Pero, y fue una cosa tristísima. Yo decía, ¿dónde me voy a sacar la plata para ordenar todo esto, para comprar las cosas? La casa era bonita, era una casa sencillita, y las puertas eran como de madera prensada, entonces cuando entra el agua se inflaron. Bueno, la cosa es que como hubo 2 tormentas, presenté doble denuncia y me pagaron doble. Entonces, después de una cosa tan terrible donde yo decía, ¿de dónde me voy a sacar la plata? Dios simplemente me dio, además de para arreglar las puertas, los tomacorrientes y todo, para comprar electrodomésticos y cosas que necesitaba en la casa y hasta arreglar la fachada que no era parte de. Dios lo suple y después le da el doble. Practican la brujería. La brujería es pecado, leer las cartas, leer el horóscopo, que las estrellas, que los planos ancestrales, eso es brujería y eso no viene de Dios. Los que odian a los demás, eso también es pecado. Los que se pelean unos con otros. Hay gente que vive peleando. Si usted está peleando con toda la gente que está a su alrededor, sepa que el problema es usted, no las personas que están a su alrededor. Fíjese, autoexamínese. Son celosos. Se enojan por todo. Son egoístas, personas que solo piensan en ellas. Ojo, ser egoísta pero tampoco hay que ser dejado. En Eclesiástico 4:22 dice que uno no debe de ayudar al bien si te va a afectar a vos mismo. Entonces sí, uno tiene que ayudarle a todos y compartir, pero si usted va a salir herido, afectado, entonces no, tampoco está bien, ¿verdad? No se debe ser egoísta, uno se debe de ser dadivoso, debe ayudar a la gente, pero tampoco debe que se le monten, diríamos aquí. Discuten y causan divisiones, entonces andan hablando mal de la gente, para que este me cae mal, y no hables con este, porque si no, no sos mi amigo, así les decían en el colegio, pero hay gente que todavía sigue así, son envidiosos. Qué gente, hay mucha gente que tiene envidia de lo que usted tiene. Tenga cuidado con las cosas que muestra y las que dice, pero también todos hemos sentido envidia en algún momento. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras. Todas estas son pecado, todas estas cosas son pecado. Hay que dejar claro una cosa, todos tenemos carne y todos estos pecados en algún momento los hemos cometido todos. No se sienta culpable, no regrese a lo que libró en el número 1, ya, perdónese.
el Señor es el Señor y ya. O sea, Él lo perdona y lo libera del dominio del pecado y eso no va a volver a suceder y puede volver a caer, pero ya no va a ser intencional. Es un proceso. No se sienta mal, pero también tiene que saber, esto es como, tiene que saber como por dónde tiene que ir y saber, uy, me enojo mucho, eso a Dios no le agrada, uy, a veces soy egoísta, no quiero prestarle las cosas a la gente, o uy, tengo muchos malos pensamientos y siempre estoy pensando, jamás eso no me va a pasar a mí, yo, ¿verdad? Entonces, poco a poco Dios lo va a ir librando y no es de golpe, tranquilo. Solo trate de agradarlo, el Espíritu Santo lo va a guiar. Tenga paz, Dios lo libró del pecado. Esto antes en automático usted lo hacía, ahora la piensa, está haciéndolo bien. Dios lo libró de la muerte eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos dio la vida eterna. Nunca se me va a olvidar que vino una persona y me hizo una pregunta fuerte. Quiero ver a Dios. Era como un poco como reto, como, ¿verdad? Ey. Y la persona empezó a leer la Biblia. Y en una de esas me sorprendió mucho cuando dice, qué fuerte todo esto, todo el pecado. Pero en la Biblia dice, pero sabemos que vale la pena. Y me sorprendió tanto que me dijera eso, me llegó tanto. El Espíritu Santo a uno le habla por medio de personas también. Y donde Él llegó y me dijo, vea este versículo, vale la pena, qué lindo. A veces uno está en Cristo y piensa, estaré haciendo todo esto y vale la pena. ¿Qué estoy haciendo? A este que hace todo loco y mal, le va bien. Sí, pero yo tengo la vida eterna. Y aquí estamos de paso. En Juan 5:24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Si usted ya cree en Jesús, usted ya cree en Jesús y lee la palabra, la escucha, la estudia, la trata de digerir, la entiende, Dios no lo va a juzgar porque usted cree. En Mateo 7:24 al 27 es una historia donde habla que la gente que cree y oye las palabras y las pone en práctica es como una persona prudente que construyó una casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y aquella casa no le sucedió nada porque estaba sobre una roca. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Cómo no le va a pasar a usted nada? Porque sigue su ejemplo, porque pone en práctica lo que Jesús hace. Pero la gente que no escucha o que escucha, sabe de Dios, pero no pone en práctica lo que Dios ha dicho, entonces vienen las lluvias y derrumban la casa y fue su gran ruina. Eso usted lo ve con esta pandemia, con estas situaciones que están pasando. De pronto todo el mundo está cerrando negocios y eso ya está abierto. De pronto, todo el mundo está recibiendo menos dinero y usted está recibiendo más. Todo el mundo está encerrado en su casa y usted tuvo la capacidad de salir y ver árboles y sentir el viento y ver todos los pajaritos. Bueno, es que a mí me gustan mucho los pajaritos y los árboles, pero tal vez usted pudo hacer un queque delicioso o pudo estar con sus amigos, no, con sus amigos no, con su familia y descubrió cosas de su familia que se le habían olvidado, que le gusta tener. Dios nos libró del miedo. Uy, esto es lo que más me cala. El momento que usted recibe una mala noticia o hay una situación en su vida, usted lo primero que siente es miedo. ¿Qué miedo no voy a poder pagar? ¿Qué miedo voy a estar solo? ¿Qué miedo no voy a sentir? ¿Qué miedo voy a estar enojado? ¿Qué miedo, verdad? Voy a
o sea, a tantas cosas que dan miedo, qué miedo me voy a quedar sin nada, qué miedo, tantas cosas, ¿verdad? Pero el Salmo 34:4 dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue muy positiva, me libró del miedo que tenía. Dios nos libra del miedo. El miedo no viene de Dios, el miedo es un espíritu inmundo que le sopla a uno. Y usted no lo recibió porque usted recibió el Espíritu Santo. En esta imagen muchas veces nos pasa eso, que somos la chiquita triste que tiene el osito bien agarrado, que vuelve a ver a Jesús porque sabe que ahí está Jesús, pero no tiene cara feliz porque ahí está el osito agarrado y es mi osito. Pero vean que Dios tiene un osito que es el triple del osito que ella tiene. Confíe, confíe, no tenga miedo, confíe. Dios lo va a guiar y todo lo que Dios le va a dar siempre va a ser mejor para usted. Esta me encanta y es lo que había dicho antes. El espíritu del miedo no viene de Dios. Segunda de Timoteo 2:7 dice, pues Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el espíritu de poder, el espíritu de amor y de buen juicio. Siempre me gusta comparar cierto tipo de versiones de la Biblia. En la versión de traducción al lenguaje actual dice, porque el Espíritu que Dios no nos hace cobardes. El Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para vivir una buena vida cristiana. Vea, el espíritu del temor es uno solo. El Espíritu de Dios tiene 3 características: poder, amor y buen juicio. Buen juicio es dominio propio. Buen juicio es sabiduría. Buen juicio es saber no escoger el pecado. Esas 3 cosas del Espíritu Santo que usted recibió cuando dijo, Jesús, yo te recibo en mi vida, lo van a guiar y apagan todo el miedo que usted tenga. El miedo no viene de Dios. En Juan 15:26 dice, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hará bien y les hablará bien de mí. El Espíritu Santo es lo que Dios nos dio. Dios nos libra, y esto es muy fuerte y a la gente no le gusta hablar de ella, pero es real, de la ira de Dios. Dios sí se enoja, ¿ok? En Mateo 13, del 49 al 50 dice, y también sucederá en el fin del mundo que vendrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos al horno de fuego y entonces vendrá el llanto y la desesperación. Gracias a Dios, a usted y a mí, no nos va a pasar eso, porque usted cree en Jesús y lo ama y sabe que el Espíritu de Dios está en usted. La base de todo es Dios. Romanos 5:9 dice, y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos, ¿qué quiere decir justos? Que Jesús nos justificó en la cruz y entonces el Señor, cuando nosotros cometemos pecado, pero después nos arrepentimos, ve a Jesús en vez de nosotros y siente tal amor por su Hijo que lo limpia y lo libera a usted. Por eso somos justos. Entonces dice, ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10 dice, de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo del que viene. Qué linda la primera parte donde dice, y ustedes abandonaron los ídolos. Uno estaba lleno de ídolos, tal vez de costumbres inadecuadas o inaceptables, que uno poco a poco va
limpiando todo el chisme, por ejemplo, o la murmuración, o hablar mal de gente. Qué delicia hablar mal de la gente. Es una realidad. Y ojalá, uy, viste, esa que se metió con ese, qué barbaridad, no sé qué. Y todos hacemos eso. Siempre hay un rango para el chisme. Pero usted ya poco a poco dice, uy, no estuvo bien. Su relación es con Dios. Y usted le pide perdón a Dios. Obviamente, si usted llega y le pega a alguien, va y le pide perdón a la persona, o si lo trata mal. Pero usted tiene una relación con Dios y puede hablar con Él siempre. La cosa más linda que hace la cruz es que nos acerca a la presencia de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos la plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Jesús muere y es el último sacrificio que nos hace falta, y por lo tanto se abre la puerta de par en par para que cuando usted ore sienta esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que cuando usted está orando o está escuchando una prédica se le erice toda la piel y sienta la presencia de Dios que confirma su amor, para que Él abre la puerta para que usted sepa que Dios lo ama. Así que acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con una plena seguridad de la fe, que da la fe, interiormente purificados de la conciencia culpable y exteriormente lavados con el agua pura. Vea, nos podemos acercar con libertad porque ya por Jesús, por la fe que teníamos, la conciencia se nos limpia. ¿Por qué? Porque ya no somos culpables, ya vamos, nos acercamos, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. En Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con confianza, que nos da nuestra fe. Vea, usted puede hablar con Dios y pedirle lo que usted quiera. Yo le pido a veces le digo, Dios, porfa, quiero un chocolate, por favor. Y de pronto mi mamá en la tarde apareció con un chocolate. O por favor, Señor, por favor, yo quiero que hoy, me pasó que íbamos para allá, Osa y Bahía Ballena. Y entonces íbamos a montarnos en una lanchita para ver ballenas, ¿verdad? Y eso a veces es difícil. Y yo, vean, 3 días oré, Señor, por favor, yo quiero que salga la ballena, brinque y pegue un salto. Por favor, que salga la ballena. Y para no cansarlos con el cuento, vieran las fotos tan lindas de ballenas que tenemos, porque saltó. Y uno a Dios le pide todo lo que uno quiera. No solo da gracias. Dios a uno le pide todo lo que uno quiera. ¿Nosotros dejamos de pecar? No, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. La diferencia entre nosotros es que caemos, pero nos levantamos, porque caemos y pedimos perdón. Y entonces, Dios nos levanta. Los malvados simple y sencillamente se hunden y van haciéndolo más y más y más y van cavando hacia adentro y les cuesta mucho salir del pecado. Ahora, todos podemos pecar y de pronto pecamos y de pronto cometemos errores. Y está bien, y Dios lo sabe. Dios sabe que vamos a pecar. Pero es distinto que muchas veces dice, el que peca y desempata o hace las cosas intencionalmente. Pero de por sí Jesús me perdona. Y ahí es a donde dice Hebreos 10:26. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, que la verdad es que Jesús murió por nosotros, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted sigue haciendo las cosas intencionalmente y de por sí que importa que Dios me perdona, ya no vale. Usted está anulando todo lo que Dios le da. Usted está dándole la espalda a Jesús. Usted ya no lo está valorando. ¿Vamos a pecar? Sí, como dice aquí, vamos a pecar y está bien. Bueno, no está bien, pero sepa que lo vamos a hacer. ¿Cómo contrarrestamos esto? En las noches,
O bueno, en el momento que usted ore, dígale, Señor, te pido perdón por esto, esto y esto. Y además te pido que me enseñes cosas que estoy acostumbrado a hacer que no están bien, para ir limpiando mi corazón y que sea agradable. Dios ve corazones. Dios ve corazones. Si su intención es acercarse a Él, tiene ya el 70% ganado. El otro 30% es que tiene que esforzarse también. Pero sepa que Dios lo ama y que va a pecar. Pero que también hay que esforzarse. Vamos a ver este videíto. Podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu, conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Bien. ¿Qué es nuestro resumen? La cruz nos libra, nos da la libertad espiritual, porque ya no hay culpa, usted ya no es culpable, ya no hay el dominio del pecado, porque el Espíritu Santo lo va a guiar. Ya no tiene la muerte eterna porque va para el cielo. Ya no tiene que tener miedo a tomar decisiones y ya no va a estar ante la ira de Dios. La Biblia dice que hay del que cae en manos del Dios vivo. Y ese es el Dios que usted tiene, que lo defiende de sus enemigos. ¿Qué nos trajo? La capacidad de ir a la presencia de Dios, la capacidad de orar, de recibir esa paz, de recibir ese amor, de recibir ese gozo. Ore, 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 todas las veces que sea. Usted puede hablar con una persona todo el día, igual que con Jesús, y Él no se aburre. Y el internet no le falla, y no está ocupado, y no suena la contestadora. Dios siempre está, es el que siempre está. ¿Cómo nos acercamos? Por medio del Espíritu. Usted ya lo recibió. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Orando, leyendo la Biblia, hablando con personas de Dios, acercándonos a personas, discerniendo qué hacemos bien y qué está mal, porque el Espíritu lo va a guiar. El Espíritu Santo, nútralo nada más. ¿Cómo oramos? Pidiendo perdón y pidiendo dolor de pecado. ¿Qué significa dolor de pecado, Señor? Señor, me regala, vamos a ver, una cosa que haría yo. Me regalaron un queque de chocolate y ya no me cabe, pero me lo voy a comer todo porque es demasiado delicioso. Y eso no está mal.
diríamos todos, pero eso es gula. Y entonces mi oración es: Dios, me encanta el queque de chocolate, me lo quiero comer todo en una sentada, no le quiero regalar a nadie. Entonces, y te pido perdón porque es gula y egoísmo, ayúdame porque estoy pecando. Y yo sé que no te agrada, pero me gusta hacerlo. Poquito a poco, Dios lo quita y va librando. Y vean que estamos hablando de un queque de chocolate que nadie hubiera orado por eso, pero uno a Dios le pide todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no me lo como todo, si ya no me cabe, pues no me cabe. Claro, admito que me duele un poco. Si usted se deja guiar por el Espíritu, lo nutre y va poco a poco, va a avanzar, ¿cómo va a vivir su vida? Muy feliz. Por eso ahora vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque estás aquí, porque siempre nos tomas, porque nos agarras de la mano, Señor. Te doy gracias porque nos liberas, porque poco a poco hemos aprendido de ti y porque nunca dejamos de aprender, Señor. Te doy gracias y bendigo a la persona que me hizo investigar todo esto. Señor, bendigo su vida, porque también a través de esa inquietud fueron bendecidas muchas personas que quisieron aprender y recibieron esta enseñanza. Padre Santo, hoy te doy gracias por eso. Pero también hoy decido de nuevo renovar mis votos, renovar mi relación con Dios, renovar que lo amo con todo mi corazón, que sea el primero y el único, que yo le pueda sacar carita feliz, que se sienta feliz y orgulloso de mí. Señor, hoy te recibo como Dios y Salvador, te recibo como número uno en mi corazón y te abro las puertas de par en par. Te pido que el Espíritu Santo se postre sobre mí y que la gente vea los frutos del Espíritu, Señor. Te pido que todo sea guiado por ti. Yo recibo la libertad y ya no tengo culpa. Señor, yo recibo la libertad y ya no soy culpable de haber sido mal hijo, mal esposo, mala mamá, mala persona. Señor, de haber actuado incorrectamente. Yo te pido perdón y me arrepiento, pero ya no hay más culpa porque mis culpas fueron clavadas en la cruz. Yo sé, Señor, que soy pecador, pero ya renuncio a todo el dominio del pecado y sé que el Espíritu Santo me va a llevar de poco a poco a más y más, a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a sacarte una sonrisa, Señor. Sé que es un proceso y que no lo puedo hacer solo y que no depende de mí. No depende de mí, depende del Espíritu de Dios que está dentro de mí y yo lo recibo. Señor, gracias por calmar tu ira, gracias porque no estás enojado, gracias porque voy a ir al cielo, pero sobre todo gracias porque ya no voy a tener miedo, ya no voy a tener miedo de nada porque Dios va delante de mí, ya no voy a tener miedo de nada porque el espíritu que tengo es de amor, paz y dominio propio y ya no voy a tener miedo, Señor. Te doy gracias porque me has liberado, te doy gracias por esa paz que siento, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por cómo ingresas, cómo penetras, cómo nos amas, Señor. Te doy gracias porque vives y reinas, Señor. Te doy gracias por todo. Te doy gracias por liberarme de esa forma tan grande, por hacerme sentir feliz y bien. Padre, lo más chiva de todo es que te doy gracias porque puedo orar, porque puedo hablarte, porque puedo estar con vos, porque puedo estar cerca de alguien todo el día, porque puedo aprender de vos todos los días, porque poco a poco me vas respondiendo, porque leo tu palabra y entiendo cosas que antes no entendía. Te doy gracias porque el Espíritu de Dios está en mí, porque ya no hago ciertas cosas que antes hacía en automático, porque voy para más. Te doy gracias porque el Espíritu Santo se manifiesta con poder y gloria y te doy gracias porque vives y reinas. Señor, te doy gracias por ser mi Salvador, por aprender cómo tener la libertad espiritual y por haberme guiado a través de eso. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.